Yo les pedí que abramos nuestras Biblias, ahí en el libro de Hebreos. Estamos viendo el capítulo número 10 y ahora vamos a hacer un momento de continuar con los siguientes versículos. El día de hoy vamos a ver los versículos del 26 al 31. Por cierto, ¿han escuchado hablar acerca de que la salvación se pierde? ¿Han escuchado hablar de que la salvación se pierde? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Bueno, vamos a verlo en esta mañana. Es parte del tema que vamos a ver esta mañana. Voy a invitar para que nos pongamos de pie y podamos leer la palabra. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Para que me acompañe nuevamente con una oración. Bendito Padre, Señor, estamos ante tu presencia, Señor. Después de haberte alabado y glorificado, Señor, es momento ahora, mi Dios, de poder venir ante tu presencia y poder escuchar tu palabra, mi Dios. Te ruego, mi Dios, para que tú seas quien me use, Señor, quien hable a través de mí, mi Dios, seas tú, Señor, el que esté hablando a nuestros corazones, Señor, el que nos enseñe, Señor, en esta hora tu palabra, mi Dios, tú nos redargulles, Señor, nos exhortes, Señor, y si es necesario, Señor, tú nos quebrantes también, mi Dios. Que más nos ponemos y ponemos esta enseñanza en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, como les venía mencionando, pues vamos a ver un tema bastante interesante. A simple vista, por lo que acabamos de leer, pudiera parecer que este pasaje nos sugiere que la salvación se pierde. ¿Correcto o no es correcto? A simple vista, por lo que leímos, decimos, caray, no, nos está diciendo, al parecer parece que sí se puede perder. Nos habla de, si seguimos pecando voluntariamente, va a haber ciertas consecuencias. Sin embargo, y aunque este pasaje es comúnmente utilizado precisamente para eso, para decir o justificar que la salvación se pierde, realmente no es lo que nos enseña este pasaje. Y es precisamente parte de lo que vamos a ver. Y de hecho, este pasaje es una advertencia que ciertamente se les dio en su momento a los hebreos, a los judíos cristianos. ¿Le bajas tanto el volumen? Bájale el volumen, por favor. ¿Volumen? Sí, por favor. Ciertamente se le dio a los judíos cristianos, se les dio una advertencia por medio del autor, y una advertencia que también incluso puede aplicar para nosotros, y es importante que podamos entender precisamente este pasaje para poder comprender cómo puede aplicar a nuestras vidas. Y más que nada este mensaje es un mensaje a la reflexión, a poder reflexionar en esta palabra que el Señor nos ha dado. Y bueno, como lo he mencionado, pues es algo difícil este pasaje, algo difícil para algunos. De hecho, no sé si han escuchado que hay 2 corrientes teológicas, una que le dicen la teología arminiana y otra que le dicen la teología calvinista. Lo que son los dispensacionalistas y lo que son los teología del pacto. Creo conveniente mencionar esto porque al final de cuentas, quiera uno o no quiera, aunque uno diga, no, pues yo no soy ni calvinista ni arminiano, viene uno cayendo, aunque no quiera, en una de estas 2 categorías. ¿Por qué digo? No, a lo mejor en el extremo correcto o en el extremo literal de todos los puntos de cada una de estas doctrinas, pero al final de cuentas hay algo importante que diferencia a estas tendencias, a estas 2 doctrinas teológicas, y es precisamente el tema de la salvación, lo que se le llama la soteriología. Entonces, como mencionaba, pues este pasaje pues sí es algo complicado para algunos, porque por un lado van los arminianos, los que tienen esta tendencia, pues
como lo mencionaba al principio, pues dicen, no, pues que aquí este pasaje es claro y está hablando que es para, o nos está diciendo que podemos perder la salvación. Pero por otra parte, dentro de la teología calvinista, que nos habla de que la salvación precisamente no se pierde, ¿cómo se puede estudiar este pasaje? ¿Cómo lo podemos analizar? Aquellos que dicen que la salvación no se pierde, ¿cómo es que este pasaje ayuda a entender esa parte? Entonces, primero debemos de comprender que este pasaje fue escrito precisamente para los judíos que se habían convertido al cristianismo en esa época. Ciertamente, esos judíos tenían el riesgo de volver a sus costumbres anteriores, a sus costumbres pasadas. Esos judíos habían estado padeciendo persecución precisamente, de acuerdo a todo lo que nos viene diciendo, o lo que hemos leído en diferentes pasajes, podemos ver que esos judíos estaban padeciendo persecución. Entonces, por lo que este autor del libro de los Hebreos nos habla, podemos deducir que estos hebreos o judíos cristianos pues ya estaban empezando a regresar precisamente a sus costumbres del templo, estaban nuevamente regresando a observar la ley de Moisés, estaban nuevamente regresando a presentar sacrificios al templo, asistían al templo a presentar sacrificios, y esto precisamente lo podemos ver por todo lo que nos habla precisamente el autor de Hebreos en este pasaje. Como hemos visto, si recordamos lo que hemos leído hasta estos momentos, pues vemos precisamente que el autor nos habla acerca de que primero muestra a Jesucristo como lo muestra como superior a Moisés, incluso superior a los ángeles. ¿Sí? También lo muestra o presenta a Jesucristo como un sacerdote, el sacerdote superior, el que ahora está incluso ante la diestra del Padre intercediendo por nosotros. También lo muestra más bien enseña precisamente lo de que es su sacrificio que hizo por nosotros, su obra redentora. Todo lo que los sacrificios, el sistema sacrificial que hasta ese momento ellos conocían y que habían estado llevando en el templo, el sacrificio de los animalitos, todo el derramamiento de sangre precisamente para tratar de justificar sus pecados, todo eso a final de cuentas venía siendo tipo y sombra de lo que Jesucristo hizo, de su obra redentora. Entonces, por lo tanto, pues ya no era necesario precisamente presentar esos sacrificios en el templo. Ahora bien, ponemos la primera pantalla, por favor. Considerando esto que les acabo de mencionar, veamos ahora qué significa apostasía. La apostasía, en su etimología, proviene del griego apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse, y se puede traducir como ser aparte o separarse, y representa una acción individual de rebeldía. ¿Por qué? Porque se renuncia a algo, se está renunciando a algo, se está separando, se está decidiendo tomar un camino diferente o salirse de un camino. Por lo que en su definición, precisamente, como la acabo de mencionar, se puede referir a la negación o renuncia o reniego de una fe en alguna religión. Es decir, no solamente aplica a la religión cristiana, sino aplica a otras religiones. Pero en nuestro caso, al hablar de apostasía, pues nos estamos refiriendo precisamente a la renuncia de la fe en Jesucristo, al renegar de una u otra manera la fe en Jesucristo. Y por eso es que este pasaje también se considera precisamente como una advertencia clara en contra precisamente de los que apostatan. De hecho, el título en algunas Biblias viene precisamente así como lo mencionaba, como se predica se titula esta predica, que es una advertencia en contra de los que pecan deliberadamente. Y el pecar deliberadamente precisamente se refiere precisamente a aquellos que apostatan. En este caso, como les acababa de mencionar hace un momento, pues los judíos estaban retornando nuevamente a sus costumbres. Estaban retornando nuevamente a presentar sacrificios. Estaban retornando nuevamente a observar la ley de Moisés. ¿Sí? Por esas razones que el autor les viene hablando, les viene explicando todo lo que hasta el momento les ha mencionado en este pasaje, en este libro, perdón. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya estaban retornando. Es más, de hecho el autor en diferentes ocasiones les invita a no apartarse de la fe. Los exhorta a no apartarse de la fe.
a continuar, a crecer, incluso a desechar, incluso les llama la atención en algunas ocasiones, dice que ya no son niños para estar en la leche espiritual, sino que ya deberían de estar en alimento más sustancioso. No habían crecido, entonces estaban por regresar precisamente, estaban regresando ya a sus movimientos anteriores. Y esto precisamente es una forma de apostasía, o es una apostasía. ¿Por qué? Porque estaban empezando a renegar, o más bien a negar la fe salvadora en Jesucristo. Leamos precisamente el versículo nuevamente, el 26 y 27, que nos dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando les dice esas palabras, porque si pecáramos voluntariamente, es porque, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es porque ellos ya les había, hasta este momento ya les había hablado precisamente de todo lo que había significado esos sacrificios que se habían estado haciendo, que a final de cuentas nos iban a llevar precisamente al sacrificio o a la obra redentora de Jesucristo, quien fue precisamente quien entregó su vida para limpiarnos de todo pecado. Entonces ya habían sido advertidos, ya habían sido enseñados, ya el escritor de este pasaje ya les había enseñado. Por lo tanto les dice, bueno, vas a seguir pecando ya que conoces la verdad. ¿Por qué dice seguir pecando? Bueno, porque precisamente el simple hecho de estar presentando sacrificios de animalitos cuando ya sabían que Jesucristo había dado la vida por nosotros, se estaba convirtiendo precisamente en eso en un pecado. Aunque podrían decir ellos, bueno, pues es que la ley de Moisés nos manda a presentar sacrificios al templo. Pues sí, pero si ya hubo alguien que ya dio su vida por ti y tú ya has declarado que crees en ese sacrificio, ¿por qué vas y presentas otro sacrificio por lo mismo? Eso es un pecado. Eso es un pecado precisamente que estaba cometiendo inicialmente el pueblo. Por eso el autor de Hebreos les dice, ¿vas a seguir pecando voluntariamente? Si sigues pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento, después de haber recibido toda esta enseñanza, ¿qué es lo que te queda? Ya no hay más sacrificios por presentar. El sacrificio ya fue hecho por medio de Jesucristo en la cruz. Ya no había más sacrificios que realizar. Ya no había necesidad de ir al templo cada año a presentar sacrificios o holocaustos, porque ya hizo eso el sacrificio por medio de la cruz, por medio de su Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que te queda si ya no hay más que presentar? Una horrenda expectativa de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos a la siguiente pantalla. Este mismo pasaje, versículo 26 y 26, en las diferentes traducciones, la siguiente pantalla, en la traducción que dice de Dios habla hoy, nos dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad. Y en la Biblia de las Américas nos dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, está refiriendo a pecar voluntariamente, intencionalmente, deliberadamente. Aunque ciertamente son prácticamente la misma palabra, son sinónimos, pero cada sinónimo tiene un significado bastante fuerte. Voluntariamente, que implica nuestra propia voluntad, deliberadamente porque ya conocemos una verdad y a sabiendas de eso lo hacemos, eso es hacerlo de forma deliberada. Continuar es permanecer en el pecado, o sea, continuar haciéndolo. Implica no arrepentirse. Eso es lo que implica continuar o pecar voluntariamente o deliberadamente. Por esa razón estarían cayendo en rebeldía intencionada, porque estarían negando y rechazando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y que es lo único que puede quitar el pecado. Ya no hay otro sacrificio por hacer. Por esa razón el autor les dice, les dice, ¿por qué? Porque si seguimos pecando, ¿por qué si pecáramos, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad? Ahora, hay algo importante que aclarar y que enseñar en base a esto, y es precisamente acerca del pecado voluntario.
Si bien sabemos que como creyentes, todos pues estamos expuestos a pecar. De hecho, pecamos como creyentes. A pesar de que hemos venido a Jesucristo y sabemos que Él nos rescató, que nos ha dado salvación, pues también estamos expuestos a pecar. Y como dice 1 de Juan 1, capítulo 1, los versículos 8 y el versículo 10, y lo ponemos en la pantalla, por favor. 1 de Juan 1, 8, 10, versículos 8 y versículo 10 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es el versículo 8. Y el versículo 10 nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces eso es claro que no podemos decir que no hayamos pecado. Tenemos pecado. Si decimos que no, nos estamos engañando. Y si decimos que no hemos pecado, pues estamos haciéndolo a Él mentiroso. ¿A quién estamos haciendo mentiroso? ¿A Dios? ¿Sí? Entonces es claro que como cristianos efectivamente podemos pecar, o podemos llegar a pecar. Y también es cierto y es correcto que de alguna manera buena parte de los pecados que cometemos también son voluntarios. No se asusten, ¿eh? Ya sea porque desconozcamos que algo de lo que hacemos es pecado, y a veces estamos haciendo algo voluntariamente y no sabemos, podemos desconocer que lo que hacemos está mal ante los ojos de Dios, que es pecado. O porque, aunque estamos conscientes de lo que estamos haciendo, que está mal, es porque tenemos algunas luchas en la carne que nos hace caer en el pecado, como dijo Pablo allí en Romanos 7:19, que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Sí? Aquí el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, pues nos está diciendo ciertamente que pues él, por ejemplo, pues a veces hacía cosas que no quería, sin embargo lo hacía por el mal que había en él. Y de la misma manera así estamos nosotros, a veces hacemos cosas que no queremos, pero a veces es nuestra lucha con la carne que a veces nos hace caer en ese pecado precisamente. Y de alguna manera es un pecado voluntario porque lo hacemos con conocimiento de él. Sabemos que lo que estamos haciendo está mal. ¿Me explico? Pero entonces ahora, ¿cuál es la diferencia precisamente entre esto y lo que el autor de Hebreos nos está hablando? Porque si lo consideramos de esta manera, podemos decir: no, es que ciertamente si yo peco voluntariamente, pues ya esto de entrada, pues me da el piedrazo, ¿no? Sin embargo, aunque también este pasaje nos aplica a nosotros, y que es el motivo de este mensaje también, hay una diferencia entre el pecar voluntariamente del que habla este autor y lo que les acabo de mencionar. El pecar es nuestro pecado voluntario que de alguna manera tenemos, y es precisamente el arrepentirse. Si observan aquí, por ejemplo, en este pasaje, en esos versículos que acabamos de leer de Hebreos, a lo que se está refiriendo precisamente es al sistema sacrificial. ¿Y qué es esto? Es precisamente la obra redentora. Y la obra redentora es aquello que nos ha perdonado. Ya hemos sido perdonados. Ya tenemos el perdón. Es parte de nuestro conocimiento. Sin embargo, los que pecan deliberadamente, y a los que se refiere el autor, son aquellos que, aún sabiendo esto, buscan otras formas de, digamos, buscar consuelo por sus pecados. ¿A qué me refiero esto? Bueno, un ejemplo precisamente tomando este mismo ejemplo. Es si yo soy judío, por ejemplo, ya sé que el Señor me salvó, me perdonó mis pecados, entendí eso, que Él murió en la cruz, más bien, Él murió en la cruz por mis pecados, y aún así voy al templo y presento mi definición por el mismo pecado, es que realmente no me estoy arrepintiendo de esos pecados, o no estoy confiando en el Salvador, no estoy teniendo fe en el Salvador. ¿Por qué? Porque lo que estoy acostumbrado a hacer lo hago, porque de alguna manera es una forma de calmar mi conciencia. Sacrificar un animalito era una forma de calmar la conciencia. Entonces no me estoy arrepintiendo realmente, porque ellos lo que hacían era, pecaban en el transcurso de un año, sabían que lo que estaban haciendo era mal. Total, al fin del año, cuando llegue el momento, llegan las fiestas, pues expía un becerrito y ya me perdonó. Vuelvo a pecar, vuelvo a caer en mis mismos pecados, sigo mintiendo, sigo engañando, sigo robando. Y al final del año, otra vez, presento el fuego animalito y ya recibí perdón. Es una costumbre al final de cuentas.
¿Sí me explico? Entonces, ¿ahí había arrepentimiento? No, es claro que no. Esa es la diferencia precisamente. Un cristiano verdadero, un cristiano que realmente ha creído en el Señor, no se siente cómodo con el pecado, no se siente a gusto. Y mediten ustedes mismos en sus propios corazones en esos momentos en los que quizás han tropezado o han caído. Seguramente el Espíritu de Dios les está redarguyendo en el corazón. En su espíritu están diciendo, esta vez la regué. La regué. Señor, perdóname. Si en cambio una persona que podríamos llamarle religiosa hasta cierto punto, no. Puede presentarse, puede ir a la iglesia, puede cantar con nosotros, estar en medio de nosotros cantando también, alabando, es más, brincando en algunos lugares. Pero pues igual, y no. Sale de aquí, ya limpió su conciencia y vámonos a lo mismo. Algunos incluso hasta el mismo domingo se van a seguir tomando. Te lo digo porque lo he visto. O siguen engañando a la esposa o al esposo. O siguen haciendo cosas indebidas. Y el mismo día que vienen a una iglesia lo hacen. Esa es la diferencia. De hecho, Primera de Juan 3, versículo del 8 al 9 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí creo que es claro lo que nos dice en este pasaje el apóstol Juan. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Padre, mentira. Porque el diablo peca desde el principio. Si lo ponemos a nosotros, un cristiano que no se ha arrepentido, sabemos que antes de venir a Cristo cometíamos pecado. Estábamos viviendo en pecado. Ese es nuestro principio. Cuando venimos a Cristo, ya no tiene que ser así. Sin embargo, hay quienes continúan en lo mismo. Continúan en lo mismo. Entonces, ¿dan muestra de arrepentimiento? Claro que no. Entonces, ¿se puede decir que es un verdadero cristiano? Dirán algunos, bueno, pues que es cristiano, viene a la iglesia. Pues sí. Desde ese punto de vista, desde nuestra cosmovisión, podemos decir, sí, pues cualquiera que vive en una iglesia asiste, canta, lee la palabra, bueno, pues lee la palabra aquí con nosotros, o está presente en un culto, pues ya automáticamente se le dice cristianos. Los mismos católicos se autodenominan cristianos. Es más, los testigos de Jehová incluso también ya se están autodenominando cristianos. Los mormones se llaman cristianos a sí mismos. Técnicamente sí, son cristianos. Si lo vemos desde un punto de vista, digamos, religioso. Sin embargo, eso no implica que sean salvos. ¿Se nota la diferencia? Y la apostasía, que es precisamente renunciar a una fe, a una religión. ¿Sí? Entonces, no necesariamente por ser un apóstata estás perdiendo tu salvación. Y que claro, eres apóstata y te dices ser salvo, pues hay que verificar que algo anda mal por ahí. Este pasaje es claro que nos dice que todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona que ha sido renovada, que ha sido regenerada de acuerdo a la luz de estos versículos, es una persona que no puede pecar. Y no porque se vuelva una persona perfecta, que no cometa ni un solo error, sino porque aún sabiendo que cae, no se siente a gusto presente con ese pecado, sino que tiene que buscar al Padre para venir a cuentas con Él y pedir perdón.
¿Cuál es la consecuencia precisamente de permanecer pecando voluntariamente? Entonces, sí me explico, perdón, acerca de lo que es pecar voluntariamente, a lo que se refiere el autor. Si no es el pecado común que a veces cometemos, que aún sabemos que está mal y pues, podemos caer, sino que lo hacemos, el que peca voluntariamente, que se refiere a este autor, el doctor de Veloz, es que lo hace sin tener siquiera un arrepentimiento, lo hace por gusto, por así llamarlo. Lo está practicando, es eso que se hace por práctica. ¿Sí? Es reincidente, exactamente como dice nuestro hermano. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la consecuencia de estas personas? Bueno, pues lo que le espera a estas personas es precisamente una horrenda expectación de juicio y fuego que ha de devorar a los adversarios. La Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 27 de esta manera: solo queda una terrible expectación de juicio. ¿Ponemos la pantalla, por favor? Siguiente pantalla. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Así es como traduce la Nueva Traducción Viviente el versículo 27. ¿Observan precisamente lo que dice al final? Ha de devorar a los enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿También no les suena algo que dijo Pablo en la carta a los Romanos también? Si ponemos la siguiente pantalla, por favor. En Romanos 5, en el versículo 12, comienza diciendo: porque si siendo enemigos, observen que si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, nuevamente nos confirma esto que hemos venido hablando. Antes de conocer a Jesucristo, éramos enemigos de Dios. Ahora que hemos venido a Cristo, que ya hemos sido reconciliados, ya no somos sus enemigos. Y aquí este autor, el autor de Hebreos, que por lo que hemos visto tiene cierta conexión con Pablo, hace referencia a que aquellos que son reincidentes se les considera ¿cómo? Enemigos de Dios. Quiere decir que siguen sin ser reconciliados con el Padre. Son personas con apariencia de piedad, pero sin embargo siguen separados del Padre. No han sido salvados. Entonces, creo que con esto ya queda respondida nuestra pregunta. ¿Se pierde la salvación? Algunos, en algún momento de nuestras vidas, hemos llegado a preguntarnos, a hacernos esa pregunta. ¿Podemos perder la salvación? Yo tenía mucho esa duda. He conocido hermanos que también tienen esa duda. Y me han preguntado, incluso, ¿se pierde la salvación? Hermanos, en Cristo me han preguntado. Es más, les voy a ser sinceros, una de las razones precisamente por la cual yo le tenía mucho pavor a este libro, era precisamente por eso, por lo que yo entendía. No lo había leído claramente ni lo había estudiado. Pero estos versículos, este pasaje en particular y el otro pasaje que está en Hebreos 6, 4 al 6, si no me equivoco, me ponían a temblar. Y todavía me ponen a temblar. Pero no porque pierda la salvación, sino por lo que dice. Porque dices, caray, no, pues ya la perdí, no la perdí, ya la perdí, no la perdí. Y ojo, y para mis hermanos que me escuchan en línea y que quizás aún siguen diciendo que este pasaje se habla de perder la salvación, estás dudando. Y el dudar es un pecado también. Estás dudando porque Jesucristo ya te salvó, si en verdad has creído en Él. Ya te transformó, ya dio su vida por ti. ¿Y dudas de ese poder redentor? ¿Dudas del poder de Dios? Es algo que a lo mejor muchas veces no piensan. No se piensa. Y es algo que yo lo digo porque lo viví. De tener ese temor de que si la salvo o ya perdí mi salvación. Cuando era adolescente, alguna vez les platiqué, yo nací en una familia cristiana, pero una cosa es nacer y otra cosa es hacerlo. Y al final de cuentas, en la adolescencia y en la juventud te vas por los caminos del pecado. La carne te llama, te jala. Y yo prácticamente me bauticé desde que era un niño e incluso de joven asistí con mis hermanos en la iglesia e incluso participé en diferentes actividades de la iglesia, participé en misiones, estuve precisamente en enseñanzas en seminarios de la iglesia donde se preparaban algunos pastores que ahora son pastores de varias iglesias. Pero sin embargo me aparté.
Por esa razón me daba temor el leer este pasaje, pues ya no, es que me está hablando fuerte. Y sí, me estaba hablando bastante fuerte, y me sigue hablando fuerte. Pero no porque haya perdido la salvación, sino porque me estaba diciendo, hey, eres reincidente, entonces no has sido salvado. Entonces, si bien se entiende precisamente que la apostasía es una renuncia de la fe, en nuestra cosmovisión cristiana se nos ha enseñado precisamente que una persona, con el simple hecho de realizar una oración, la famosa oración del pecador, ya es salvo. ¿Quiénes no han dicho, oye, bueno, seguramente nos han enseñado, de hecho a mí me enseñaron algo que dicen los 5 pasos de la fe, creo, no recuerdo el nombre bien, pero era que tenías que ponerte 5 puntos, versículos, para aplicarlos, para evangelizar. Y al final de cuentas terminabas con una oración, le decías a la persona, ¿quieres ser salvo? Se decía así, pues repite conmigo esta oración. El Padre, pues, perdona mis pecados, y ya hace la oración. Y ahí decíamos, bueno, ya eres salvo. Pero ¿esto es cierto? ¿Esto será cierto realmente? La Biblia en ninguna parte dice eso, en ninguna parte. Es más, el Señor Jesucristo cuando Él predicó, no les decía, a ver, hagan esta oración conmigo. Pedro cuando fue el Pentecostés y predicó, y la Biblia dice que se convirtieron 5,000 personas, no dice que hubo 5,000 profesiones de fe o 5,000 personas levantaron la mano y pasaron al altar y hicieron la oración del pecado. No dice eso. Sin embargo, la Biblia afirma que hubo 5,000 convertidos. Refieren que dice convertidos. Y sin embargo, hoy escuchamos en las noticias cristianas, me ha tocado escuchar las noticias cristianas, de hecho por ahí vi una que decía, conferencia o evento evangelístico en no sé dónde, 2 millones de personas, en la India creo, 2 millones de personas se convirtieron. Caray, ¿qué estás segura que 2 millones de personas se convirtieron? ¿Qué estás seguro? ¿Dónde dice? ¿Cómo sabes? En varias iglesias donde yo he estado participando, he estado con ellos, incluso se nos decía, mi esposa, ahora de recordar, que nos decían, que haga la oración del pecador. Mi esposa estuvo apoyando un tiempo con los niños y le decía a una hermana decía, haz que los niños, porque a veces nos llevaban niños nuevos, haz que ese niño nuevo repita la oración del pecador. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Para que sea salvo. Pues sí, pero no saben qué va a regresar el niño, ¿cómo sabe? Se va a regresar. Y muchos de esos niños ni venían en eventos para infantiles de 30 de abril. A los niños haciéndoles repetir una oración, pero los niños ni los volvemos a ver en la iglesia. Jóvenes incluso también. Tristemente me tocó ver jóvenes incluso retrocedían. Andaban con la bolita de jóvenes y ahí cantando y haciendo alabanzas y conviviendo, pues. No, porque las chicas estaban guapas. Pero pues ya perdieron el interés y van de regreso para atrás. Entonces, esa oración del pecador, ¿nos estaba salvando realmente? Yo no puedo asegurarlo. A lo mejor por nuestra ceguera humana de querer marcar un antes y un después, hemos aceptado esa oración como una forma de decir que somos salvos. Algunos incluso hasta han dicho, yo esta fecha, me acuerdo que esta fecha, día 30 de noviembre, 30 de febrero, vine a mi iglesia, escuché la palabra, me convertí, acepté, pasé al frente y desde entonces soy salvo. Bueno, es tu convicción. Y si te has metido en gloria a Dios. Pero hay todo un proceso. Ciertamente el Espíritu de Dios tiene el poder para redarguirte, para hablar a tu corazón, para convencerte de pecado y decir, Señor, a ti me entrego. Y lo puedo hacer de un momento a otro, un segundo a otro. Pero hay personas que, lo hemos visto, seguramente ustedes lo han visto, cada vez que se hace una invitación de pasar al frente o aceptar a Cristo, lo hacen. ¿Cuántas convertidas no ya llevan? ¿Cuántas convertidas no ya llevan? Y curiosamente hasta eso se contradicen porque me ha tocado verlo en ese tipo de iglesias, en el tipo arminiano, donde dicen, si pecas pierdes la salvación, pero otra vez hacen la invitación y pasen al frente. Yo lo hice, de pasar al frente. ¿Cuántas veces no se convierte? Entonces, pierdes, no la pierdes, estás jugando ahí. Si ya la perdiste porque pecaste y otra vez pasas al frente porque ya te arrepentiste. Estás jugando realmente con eso. Cuidado con ese pensamiento.
Ciertamente podemos decir entonces que una persona que hace esa oración no es salva. Romanos, ya es algunos me dicen, hermano, pero dice Romanos que si confesares con tu boca y por esa razón lo tienes que decir en oración, porque si confesares con tu boca eres salvo. Bueno, hay que leer Romanos. Leamos lo que dice precisamente Romanos 10, versículos del 9 al 10. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿No saben que es un juego de dos cosas? Que es confesar y creer. Y observen también que precisamente en el versículo 9, cuando dice que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿a quién levantó Dios de los muertos? A Jesús. Entonces, ¿de qué está hablando el autor? ¿De qué está hablando Pablo? De la obra redentora de Jesucristo. ¿Estás creyendo realmente que Jesucristo ya te perdonó? ¿Que eres salvo? ¿Estás creyéndole y además lo estás? Y obviamente, pues si lo crees, pues tienes que externarlo. ¿Un mudo puede repetir esas palabras? Y si es mudo y no puede repetirlas, entonces no es salvo. Y pero si ya creyó. Esto quiere decir que esto va más allá todavía de simplemente decir unas palabras, rezar unas palabras. Cuando decimos confesar, también estamos hablando de que es algo que estamos convencidos y que lo vivimos. Es vivir precisamente esa conversión, esa salvación. Es a lo que se refiere precisamente este pasaje de Romanos. Y ciertamente, pues lo vamos a confesar. Y no solamente con nuestra boca, pero también lo vamos a confesar con nuestra vida, con los actos, con nuestros hechos. Pero se va notando ahora esa diferencia que hay entre los que pecan voluntariamente contra los verdaderos cristianos, los que realmente han sido renovados. Una persona que ha nacido de nuevo no puede seguir pecando. Por ende se ve una transformación en su vida, se ve un cambio. Se tiene que ver un cambio. Si antes era una persona negligente, ahora es una persona más responsable. Si antes era una persona borracha, ahora es una persona que ya no toma. Si antes te drogabas, ahora ya no te drogas. Si antes decías muchas groserías, ahora ya no dices groserías, malas palabras. Si antes engañabas a tu esposa, ahora te permaneces fiel. Si antes tenías deleite por los pecados sexuales, ahora te mantienes en santidad. Pero si sin embargo continúas en tus pecados, continúas haciendo lo que está mal delante del Padre, y ya has recibido el Evangelio, ya has creído, sabes más bien, sabes lo que Jesucristo hizo por ti, incluso has dicho, sí Señor, yo te acepto en mi corazón, que también nosotros sacamos eso de aceptarte en el corazón, de la puerta buena. Y también, bueno, luego hablaríamos de ese tema, pero hay gente que dice eso, y sin embargo continúa con el mismo pecado. Es gente que no se ha convertido realmente. Es gente que no ha creído en su corazón. Que no ha creído en su corazón que Cristo ha resucitado con nosotros y que nos ha dado la vida eterna. Podemos decir entonces que hay dos tipos de personas que rechazan el Evangelio de Jesucristo y por ende la salvación. Primero están los que escuchan por primera vez el Evangelio, pero simplemente no creen y no lo reciben. No sé, que no lo reciben. ¿Cómo podemos decir esto? Bueno, ¿cómo podemos ejemplificar esto? Bueno, pues ahí nosotros, por ejemplo, podemos hablar de un familiar, un amigo que a lo mejor, no sé, por así decirlo, es católico, es un ejemplo más sencillo. Y le dicen, mira, Cristo, eso por nosotros. No, yo me quedo con mi religión, yo creo en la Virgencita, creo en Santito, y por allá tú si quieres, pues yo me quedo con mi... Pero ya le presentamos el Evangelio, pero no quiso, lo rechazó. O a lo mejor algún ateo, ay, mira, ¿sabes qué? Cristo, Dios iba por nosotros. Y solamente me usa y se lo dice, yo ni siquiera creo en Dios, olvídate. Ni me hables de Dios, yo no creo en Dios. ¿No? Y ya están rechazando el Evangelio.
Algún familiar incluso puede decir, bueno, pues sí, sí te creo, pero pues gracias por lo que me dices. Pero no, yo prefiero seguir con mi vida. Prefiero seguir haciendo mis cositas, seguir yendo a la cantina, seguir haciendo travesuras, seguir pecando. Están rechazando el Evangelio. No están recibiendo el conocimiento de la verdad, lo están rechazando. Pero existen otros, y que es presente a lo que nos habla, lo que nos venimos hablando, que han dicho creer, que han recibido la verdad del Evangelio, que incluso se congregan, como he mencionado, que pueden estar entre nosotros. Es más, incluso hay algunos que no solamente participan en las actividades de la iglesia, hay algunos que incluso suben al púlpito a dar mensajes, o salen a la calle a evangelizar. Por ahí anda una historia, si no me equivoco, de Charles Templeton, que no recuerdo, un pastor estadounidense, amigo de Bill Graham, que no sé si ha escuchado de Bill Graham, un pastor bautista muy conocido en Estados Unidos, muy reconocido además. Bueno, hay quien dice que este amigo de Bill Graham, Charles Templeton, si no recuerdo, era un pastor bautista también, cristiano, que incluso fue junto con Bill Graham, fue fundador de los Jóvenes para Cristo en Estados Unidos. Anduvo en campañas evangelísticas durante unos años junto con Bill Graham. ¿Y saben cómo terminó esta persona? Agnóstica, apartada completamente del Evangelio, renunciando completamente a la fe. ¿Qué fue lo que pasó? No se sabe. Digo, si lo quieren buscar, existe esa referencia ahí en internet. Es, digamos, por poner un ejemplo de cómo personas pueden estar incluso en la iglesia, pueden incluso estar en los púlpitos, pueden incluso estar en evangelismos, pero sin embargo, no haber nacido nada. Y son ellos precisamente los que rechazan el Evangelio. Porque los están rechazando con sus actos, con sus hechos. Tito 1:16 nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan a conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Segunda de Timoteo 3:2-5 nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Amadores de los deleites más que de Dios. Es claro que aquí Pablo no se está refiriendo a la gente de la calle o a la gente que estaba afuera. Se estaba refiriendo a gente que estaba dentro de la misma iglesia. Son esos precisamente a lo que la Biblia se refiere a ellos como la cizaña en medio del trigo. Y si recuerdan ese pasaje, sabemos que estas personas cuando llegue el momento habrán de ser retirados, echados al horno de fuego. Entonces, esto precisamente nos lleva precisamente a entender que hay un castigo, que hay cierto nivel de castigo. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo rechace el Evangelio, que no conozco, y que alguien me habla, o que alguien de afuera lo rechace. Y otra cosa es que estés aquí, y ya lo conoces, y lo sigas rechazando con tu vida. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, precisamente eso lo vemos en los siguientes versículos de este pasaje de Hebreos 10. Versículo 28 y 29 nos dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Aquí el autor de Hebreos les está haciendo a los hebreos, les está primero recordando un cántico de Moisés, que está en Deuteronomio 17, del 2 al 7. No, mentira, es en otra parte, perdón. Me perdí perdón, le está haciendo referencia a la ley de Moisés. Le está haciendo referencia a la ley de Moisés, no al cántico, sino a la ley de Moisés. Y ahí en Deuteronomio 17, del 2 al 7 nos dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que hubieres indagado bien la cosa, pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de uno solo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Bueno, aquí entonces podemos ver que el pasaje nos está hablando de la ley de Moisés, que hablaba que si alguien era sorprendido en pecado, ya sea adorando a otros dioses o pecando contra el pacto, tenía que morir. Obviamente tenía que haber tenía que haber 2 o 3 testigos que respaldaran esa acusación. Y si eso hacía, pues tenían que morir, hablando de una muerte física. Entonces aquí el autor de Hebreos les está recordando precisamente esa ley. Ustedes conocen esa ley. Saben que si son sorprendidos en pecado, pues tienen que morir. Quieren regresar a la ley de Moisés, preparen sus piedras. Pues sin embargo ya conocen ahora el Evangelio. Ya conocen la obra redentora de Jesucristo que hizo por nosotros. Entonces, ¿cuánto mayor castigo les espera? Y es que además, por lo que dice este pasaje, versículo 29, cuando se sigue renegando o seguimos negando el Evangelio con nuestra vida, estamos pecando contra la Trinidad. Se peca contra Dios porque se menosprecia a su Hijo. Se peca contra Jesucristo por despreciar su sangre. Se pega contra el Espíritu Santo al insultarlo de esta manera. Ponemos la siguiente pantalla, por favor, para que quede un poquito más claro. El versículo 29 en la traducción del lenguaje actual nos dice así: imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por medio del cual Dios les perdona sus pecados. Imagínense el terrible castigo que van a recibir. Están despreciando al Hijo de Dios. Están diciendo que su muerte no sirve para nada, que de nada sirve que haya derramado que haya derramado su sangre en la cruz, porque simplemente no queremos arrepentirnos. Esa sangre que nos limpia de tu pecado no la estoy aceptando. Por lo tanto, estoy diciendo que no sirve de nada su muerte. Y por lo mismo están insultando al Espíritu Santo. ¿Sí? Para aquellos que dicen que no existe la Trinidad, bueno, pues aquí creo que queda claro. También queda claro implícitamente la Trinidad, porque se pega contra Dios, contra el Hijo y contra el Espíritu Santo. Entonces, todo esto es claro, creo que todo esto es claro, que lo que este pasaje nos menciona es algo que un verdadero creyente, un verdadero cristiano no lo haría, ¿o sí?
¿Seríamos capaces de despreciar al Hijo de Dios? ¿O decir que su muerte no nos sirve? ¿Y buscar a lo mejor consuelo en otras partes, en otras religiones? Seguramente han escuchado en YouTube o en Internet más bien de gente que dice que fue cristiana o evangélica y ahora se volvió católico. Acepta los dogmas del catolicismo, o que incluso se hizo musulmán, o que se va por el New Age, es decir, se va con los tibetanos. Pero todos los artistas tienden mucho a eso, que acerca una iglesia evangélica y de rato vienen con los tibetanos o con la nueva era. Están diciendo que la sangre de Jesucristo no sirve para salvar, y buscan en otras partes. Están rechazando el evangelio, están menospreciando. ¿Nosotros lo haríamos? ¿Un cristiano verdadero lo haría? Es claro que no. Es claro que no. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos sido convencidos de pecado. Una persona que permanece orgullosa, soberbia, que permanece en sus mismos pecados sin arrepentirse, definitivamente no es alguien que tenga fe. No es alguien que sea nacido de nuevo. Aunque diga delante de los hombres que ha creído. Y estas personas tarde o temprano terminan precisamente alejándose de la iglesia. Y cuidado, mi hermano o mi amigo, y tú eres de los que al pasar por una prueba o una situación difícil, alguna pérdida, quizás de algún ser querido, o algún problema de salud muy fuerte, o pérdidas económicas, llegues a renegar de Dios y lo acuses de tus males. Porque de esta manera está rechazando precisamente y renegando el evangelio. He conocido precisamente personas que han hecho eso. Que personas en su momento de furia y de enojo, porque pierden un familiar o porque les fue mal o tienen algún accidente, se enojan contra Dios y dicen, Dios, ya ves lo que me fue, yo según que estoy contigo y te creo y sin embargo me permití que pasara eso. Pues ya no voy a seguir a la iglesia, ya no voy a estar contigo, ya no voy a ir, o ya no te creo, ya no creo. Gente que ha rechazado. Pero es gente, ¿por qué? Porque solamente busca el beneficio al acercarse con Dios. Busca un beneficio propio, sin embargo, no ha nacido de nuevo. Y esto precisamente nos lleva, y el autor precisamente nos hace nuevamente énfasis a las consecuencias de apostatar, a las consecuencias de hacer esto. Versículos 30 y 31 dice, pues si conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con esto el autor de Hebreos termina esta advertencia haciendo énfasis precisamente en las consecuencias de apostatar. Cuando dice, pues conocemos al que dijo, y está dando acuse de recibo. Es decir, está diciendo a los hebreos, ustedes ya saben, lo conocen, lo han leído en las Escrituras. Es aquí a lo que me refiero a ese momento de que hace precisamente referencia al cántico de Moisés. ¿Saben quién es el que dijo, mía es la venganza? Igual con nosotros. Aplica también de manera con nosotros. Deuteronomio, ponemos la siguiente pantalla, por favor. Deuteronomio 32, versículos 35 y 36 dice, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, y cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni vivo. Es un fragmento del cántico de Moisés al que está haciendo referencia el autor de Hebreos. Y me llama la atención que en la traducción real sabemos que el cántico de Moisés fue escrito en hebreo. Y estos libros fueron escritos en griego. Me llama la atención que la palabra venganza que se usa en este cántico, en su original hebreo, se traduce en el griego con una palabra que significa también retribución, la palabra edikesis. Es decir, junta las dos cosas, venganza y retribución en una sola palabra. Ni la venganza y la retribución. Pero además la palabra retribución del hebreo la traduce el griego como pago en este pasaje,
que literalmente se podría traducir como entregaré en cambio equivalente. Entregaré en cambio equivalente sería la traducción. Yo daré el pago y la retribución. Dando la idea entonces de que los que apostatan han rechazado deliberadamente a Dios, y de la misma manera que ellos han rechazado deliberadamente a Dios, Él los habrá de rechazar una vez que están ante su presencia. Justo como el mismo Señor Jesucristo lo enseñaba. Recuerden que el Señor Jesucristo nos decía, no todo el que me dice Señor, Señor. Ponemos la siguiente pantalla. Ahí en Mateo, precisamente 21 y 23, y Lucas 13, 24, 27, nos dice de la siguiente manera, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Y Lucas, en el pasaje de Lucas enseña algo parecido. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarás a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, relacionando esto con las traducciones, lo que el autor de Hebreos estaba diciendo, precisamente les estaba haciendo recordatorio de eso que les había dicho. Pero además les estaba diciendo que eran ¿qué? Aquellos que pecan voluntariamente son ¿qué? Hacedores de maldad. Y así como rechazaron o rechazan a nuestro Señor Jesucristo con los actos, siendo hacedores de maldad, así ellos van a ser rechazados una vez que estén ante la presencia del Padre. Y podrán decir, estuve contigo, escuché las enseñanzas, estuve en las plazas, en los lugares donde enseñaban, comí con mis hermanos en la fe, participé con ellos, eché fuera demonios. Y sin embargo la respuesta del Señor será, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa es la consecuencia, el pago precisamente por el delito, por estarse engañando, el decirse creyente pero seguir rechazando el evangelio al pecar deliberadamente, sin arrepentirse, que los convierte precisamente en hacedores de maldad. ¿Cuántos engañadores y cuántos autoengañados hay en las congregaciones actualmente? Hombres de aparente piedad que se dicen ser cristianos, como lo hemos dicho, pero que realmente no lo son, como lo hemos en Tito. Por ejemplo, ¿cuántas gentes, incluso en eventos grandes, hemos escuchado de grandes eventos musicales, cantantes que forman multitudes y que tienen cantos muy hermosos, muy bonitos, pero sin embargo parece que con su vida niegan la eficacia de la salvación? Hemos sabido de personas que se dicen o cristianos, entre comillas, que se dicen ser predicadores, apóstoles, algunos incluso hasta se nombran apóstoles, se autonombran. Pero ¿cuántos de ellos no estarán fuera? Cuando llegue el momento, ¿cuántos de ellos no serán rechazados? Gente conocida, quizás por los medios, gente conocida por nosotros, ejemplos podemos poner muchísimos que conocemos. Pero lo más triste es toda esa gente que lo sigue. Pueden decir, bueno, es que fueron engañados. Pero tienen la palabra, tienen la Biblia. ¿Y saben qué es lo que hacen con ella? La cierran, la callan. Y esa es una forma también de apostasía. ¿Por qué? Porque conocen que aquí está la verdad. Saben y conocen que aquí van a encontrar la verdad. Pero sin embargo,
La niegan. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues simplemente porque que les está predicando les predica bonito. Porque que les está hablando al ego. Porque que les está hablando les está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues que es que Cristo murió por ti, pero te quiere dar riquezas. Pídele y Él te dará. Ya son versículos aislados. Pídele para que Él te dé. Él no te quiere ver pobre. Ser pobre es pecado. Casi dicen eso. Él te quiere dar sanidad. Es más, Él te da sanidad. En la cruz, Él, por su llaga fuimos sanados. Ya eres sano. La enfermedad que tengas, eres sano. La gente, no, si yo le creo, yo voy por eso. Lo recibo. Lo declaro en mi vida. Están buscando su beneficio propio. Pero la Biblia habla de eso. Dice que vamos a sufrir, que vamos a padecer persecución. Pero eso no lo quieren escuchar. Ay, no, ¿cómo crees? Dios es amor, ¿cómo va a permitir que a su hijo que a su pueblo le pase eso? No. Señor, me libre. Rechazo. Fuera de aquí, demonio. ¿Lo hemos escuchado, no? Prefieren escuchar doctrinas de demonios que están rechazando toda verdad que viene aquí en la palabra. Por eso es importante leerla, por eso es importante escudriñar las Escrituras y no dejarse llevar por lo que uno les está diciendo, porque el que está aquí enfrente les dice, y no es escuchar, ver, reflexionar si lo que me enseñaron en este domingo realmente está en las Escrituras y está correctamente respaldado, o solamente son enseñanzas de hombre. Hay gente que incluso ministros que se dicen ministros de evangelio dicen, no, ¿cómo le hablar del pecado? Pobrecitos, ya sufrieron toda la semana con sus problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, todavía que les diga que son pecadores, una bola de pecadores. No, pobrecitos, no van a ir. No, mejor les digo, Cristo te quiere dar vida, Cristo te quiere dar salvación. Pues sí, mi hermano, pues lo estás condenando directo al infierno, porque no les estás hablando la verdad. Entonces ellos también, los que son seguidores de ellos también son apóstatas. También reniegan, también son pecadores voluntarios. También pecan voluntaria y deliberadamente. ¿Por qué? Porque solo buscan para sí. Solo buscan calmar sus conciencias y quieren que Dios les respalde en todo. Por eso es que actualmente y tristemente en las iglesias está cayendo una apostasía terrible. Donde ahora la ideología de género está entrando. ¿Por qué? Porque no, ¿cómo crees? No, pues a Dios es un Dios de amor. ¿Cómo? No, pues tú dices que aunque sea de tu mismo sexo lo amas, pues Dios es un Dios de amor, por lo tanto lo que estás haciendo está bien. Es más, la Biblia no dice que nos amemos unos a otros. Ah, caramba, pero no lo dice de esa manera. ¿No sabes qué? Sí, adelante. Aunque seas transgénero, pues es tu decisión, pero Dios así te quiere, Dios así te ama, pásale, predica. Ciertamente, el Señor para todos ellos, si ellos no han recibido el Evangelio, en algún momento puede que el Señor les redarguye su corazón y los transforme para aquellos que incluso están en esos pecados terribles de homosexualismo. Si alguno de ellos quiere venir aquí a la iglesia y congregarse y aprender la palabra y realmente convertir y hacer un cambio radical en su vida, el Señor lo va a hacer, va a poder transformar en su vida, será bienvenido aquí. Pero no por eso vamos a permitir también que la ideología de género domine o entre a las iglesias y corrompa la iglesia. La vamos a estar apoyando precisamente los matrimonios igualitarios. Porque pues son cosas que están mal dentro de la palabra del Señor. No podemos hacer ojos ciegos a Él. Entonces, ¿cuántos engañados no hay precisamente con eso? Que se autoengañan. Por eso termina el autor diciendo en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si bien para los que realmente creemos en Él, los que confiamos en Él, sabemos que su mano nos sostendrá. Sabemos que su mano nos dará la fuerza para continuar luchando contra el pecado. Y que si caemos, su mano nos va a ayudar a levantarnos. Esa es la confianza del verdadero creyente. Pero para aquellos falsos creyentes, esa misma mano poderosa se volverá en su contra y será terrible caer en las manos de un Dios airado.
Qué terrible va a ser. Esa mano que te pudo haber levantado, te pudo haber sostenido, esa mano misma está en tu contra. Qué terrible precisamente va a ser caer en las manos de un Dios vivo. Entonces ya para terminar, bueno, pues por todo lo anterior podemos demostrar, o queda demostrado que aquellos que persisten en pecar deliberadamente es porque se encuentran en satisfacción en el pecado y aunque ya conocen el Evangelio, no son nacidos de nuevo, no han sido salvados. Pecan voluntariamente porque quieren, deliberadamente porque saben que eso está mal, se obstinan y continúan en pecado. Eso es practicar el pecado. Qué terrible es el castigo para ellos. Y es a lo que se refiere precisamente. Los hebreos en ese momento, muy probablemente había muchos en situaciones similares a nosotros. Se sabe que ellos culturalmente son un poquito difíciles de convencerlos de algo. Entonces tenía que darles con una fuerza porque muchos de ellos estaban pensando en volver atrás. Pero ahora ya no tenían esa justificación de decir, bueno, es que no sabía. No, ahora ya sabes que lo que estás haciendo está mal y tienes que arrepentirte. Tienes que mostrar fruto de arrepentimiento. Ya no puedes seguir pecando deliberadamente. Y esa es precisamente la exhortación en esta hora para nosotros. Es precisamente el objetivo de este mensaje, poder examinarnos a nosotros mismos, analizarnos y poder ver si realmente estamos del lado o hemos creído realmente estamos convencidos de que Jesucristo tiene que ser una obra redentora en nuestras vidas, tiene que transformar nuestras vidas, de que ya no podemos seguir pecando. Y si tú pecas, ¿te sientes a gusto con lo que haces? Si te sientes a gusto, ten cuidado. Ten cuidado. Porque entonces puede ser que no te has convertido realmente. Esa es la invitación que Dios nos está haciendo hasta ahora. Que reflexionemos nuestras vidas. Por eso le decía yo que es fuerte. Incluso aún para los que decimos que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar y nos hace ver si estamos realmente en el camino o no estamos en el camino correcto. Por eso a la vez yo puedo entender a los hermanos arminianos que piensan de esa manera que la salvación se pierde, porque es más fácil decir, bueno, pues me convierto y otra vez, y así, y venir, jugar. Pero cuando estás convencido y sabes, y te enfrentas a esta palabra y dices, caray, pues, a lo mejor realmente no me he arrepentido. No es lo mismo estar viniendo a una iglesia, estar aplaudiendo, estar cantando, estar escuchando, a realmente entregar la vida a Cristo. No es lo mismo. Como les menciono, a mí en particular no me gusta mucho hablar, sé que no debo hablar de mi testimonio porque no es lo adecuado, pero tengo que reconocer que precisamente esto es parte de lo que yo viví en el pasado. Una confrontación que el Señor ha hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque naces, vives con personas que se dicen creyentes, que van en la mañana a la iglesia y por la tarde vuelven a la tomadera o a las cantinas. Y de alguna manera te enseñan que eso es normal. Lo ves como ejemplo, crees que eso es normal, que está bien, como con tu tradición, pues vas. Y vas porque te obligan, pero pues en la tarde le das vuelo al hacha. Le das vuelo a tu gusto. Pero cuando te enfrentas contra la palabra, es fuerte. Cuando el Señor te convence de pecado, te dice, hey, estás siendo orgulloso, estás siendo soberbio, porque sabes y conoces, y aún así persistes en pecar. Ejemplos de apóstatas en la Biblia hay muchos, hay varios. Y nada más quiero terminar con este pequeño ejemplo. Tenemos a David y tenemos a Judas. Que de alguna manera para que tengamos algo de esperanza. David de alguna manera pecó voluntariamente. Si ustedes ven allá en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, en los capítulos del 11 al 12, está la historia de David con Betsabé. Sale, o sea, para que no digan, porque el pecado voluntario en el cristiano no existe. Sí existe. Sale David al balcón y una hermosa mujer la codicia.
No fue, ay, sorpresa, ya pequé, ya te embaracé. No, no pone nombre. O sea, la vio, la conoció, la deseó, planeó, ven para acá. Las pruebas de embarazo obviamente no, en ese entonces no eran como ahora, como lo sabes, en unos días. Para saber que Betsabé estaba embarazada tuvo que haber pasado el tiempo. Se entera el embarazo y ¿qué es lo que hace con Urias, su esposo de Betsabé? Planea, mándalo al frente. Y tampoco era de una llamada por celular, ¿sabes qué? Pues mándalo ahorita, ¿no? No hay un plan, un ejército. Digo, un general que tiene que mover a su ejército, tiene que mover tropas. Todo eso estaba planeado por David. Fíjense la maquinación de David. Pero ¿qué es lo que pasa? Urias, ¿Dios fue Urias? No, no fue el nombre, perdón, del profeta que lo confronta y le dice, te pongo un ejemplo, pasó esto. Una ovejita, un hombre perdió una ovejita. Y se fue y aquí se está otro. ¿Tú qué querías? No, pues, oye. Pues tú hiciste lo mismo. ¿Qué te espera? ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Cuál fue la reacción de David? Se arrepintió y nos regaló el Salmo 51, donde refleja precisamente ese arrepentimiento, ese dolor por haber pecado. Y si ustedes leen la historia, incluso hasta ayunó por la pérdida de su hijo, que ya había sido condenado, fue confrontado. Sin embargo, se arrepintió. Se arrepintió. ¿David perdió la salvación? Claro que no. Incluso Dios lo consideró su amigo, a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, pero porque hubo un arrepentimiento. Sin embargo, tenemos a un Judas que anduvo con Jesucristo, anduvo con él en las enseñanzas en el monte, comió con él en la mesa, platicó con él. Algunos incluso hasta dicen que fue uno de sus mejores amigos porque lo conocía desde la infancia. Algunos dicen eso, no me consta. Sin embargo, a pesar de que conocía todo eso, ¿qué fue lo que pasó? Lo traicionó y lo entregó por unas monedas al Salvador. Uno dirán, bueno, sí, pero pues es que era parte del plan. Pues sí, era parte del plan. Porque pues, de hecho hay gente que lo justifica o que digamos que de alguna manera quiere justificar a Judas. Pero la Biblia es clara, desde un principio fue hijo de perdición. Estaba con los 12, era parte de los 12, pero no era salvo. Desde un principio él fue hijo de perdición, perdón. Nunca fue salvo. Mentira que nunca lo fue. Estuvo con ellos, participó con ellos. Incluso seguramente fue cuando el Señor mandó a los 70, seguramente también fue en la bola. Quizás hasta a lo mejor hecho fuera demonio. Sin embargo, nunca fue salvo. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintió. No, al menos no hay muestra de que sí. La Biblia es clara y dice que fue hijo de perdición. Entonces, tengamos en cuenta esas cosas y analicemos esto en nuestros corazones y veamos qué es lo que procede ahora que ya conocemos la verdad. Si vamos a venir al Padre y arrepentirnos, o simplemente vamos a continuar nuestra vida como si nada pasara. Para aquellos que me están escuchando en las redes sociales o en la red, espero que también ese mensaje haya llegado para ustedes. Si tú conoces al Señor Jesucristo y sigues y permaneces, aunque digas que has aceptado al Señor, pero permaneces y persistes en pecar, puede ser que ni siquiera recibas de nuevo. Es momento de que vengas y te arrepientes. De que el Espíritu de Dios haga la obra en tu vida, en tu corazón. Y si tú no has escuchado, y es la primera vez que escuchas el Evangelio, pues sabe que hubo alguien que dio su vida por ti. Y que en ese sacrificio Él puede darte esa salvación, limpiarte de todo pecado. Solo tienes que creer y confesarlo con tu boca y con tu vida. Vamos a orar. Bendito Padre, te quiero dar las gracias, Señor, en esta hora, en esta mañana, por la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Espero que haya sido de bendición para mis hermanos. Espero que esta palabra haya llegado a ti que llegar. Gracias primeramente porque sé que la primera que enseñaste fue a mí.
Gracias, Señor, porque has sido misericordioso con tu siervo. Gracias, Padre, por tan inmerecido regalo que es la salvación. Permite ahora, Señor, que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Obra tú en nuestras vidas, en los corazones. Convénzanos de todo pecado. No permita, Señor, que volvamos atrás. Volvamos a los rudimentos de antes. Porque ciertamente ya no hay más sacrificio que presentar. Que podamos mantenernos firmes en la fe, a pesar de lo que pueda venir. Y te ruego, mi Dios, por mis hermanos, por aquellos que quizás estén en una situación similar, dudando quizás de su salvación, o pasando por momentos difíciles en su vida, que quizás están pensando en volver atrás. Te ruego, mi Dios, para que tú, Señor, los convenzas, los fortalezcas y los afirmes, para que no retrocedan. ¿Cuántos de mis hermanos que alguna vez pasaron por esta pequeña congregación no han vuelto atrás? No han retrocedido. Porque han tenido esa duda, o simplemente porque han rechazado creer en tu palabra. Sin embargo, Señor, yo sé que tú vas a hacer la obra en sus corazones y si tú lo decides. Te ruego, pues, mi Dios, para que tengas misericordia de ellos, Señor, y tengas misericordia de nosotros, Señor. Y si alguno de mis hermanos, Señor, en esta hora viene, Señor, o siente esa necesidad de volver a tus pies, Señor, arrepentido, mi Dios, obra en su corazón, perdónale, Padre. Quebranta su vida y su corazón para que pueda reconocerte y pueda venirte ante ti, ante tus pies, a pedirte perdón, a pedirte misericordia, Señor. Que pueda reconocer que lo que está haciendo está mal. Cualquiera que sea el pecado, tú lo conoces. Tú conoces nuestros pecados, tú conoces nuestras debilidades. Transforma nuestras vidas, Señor, y renuévanos cada día. Pon tu mente y tu corazón en nosotros, Señor. La mente de Jesucristo y el corazón de Jesucristo en nosotros. Para poder ser esa luz, ese reflejo de la gloria de Jesucristo en donde quiera que estemos. Ser ese testimonio vivo para nuestras familias. Será esa confesión viva para nuestras familias, nuestros hermanos que no te conocen. Ten misericordia de ellos, también de nuestras familias, mi Dios. Sobre todo si ya les hemos hablado, si ya te han conocido de alguna manera, ten misericordia de ellos, Señor, para que puedan arrepentirse, Señor. Principalmente te ruego por mis hermanas, Señor, por mis hermanos. Y por los hijos e hijas de cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí presentes, sus esposas, sus esposos, Señor, que también, Señor, quizás están en la misma situación. Oh Padre, Señor, ten misericordia de ellos para que puedan venir arrepentidos, Señor. Que podamos ser esa luz que les lleve el Evangelio, Señor, para que no perezcan en el infierno. Igual te ruego por nuestros compañeros de trabajo, nuestras amistades, nuestros vecinos, Señor. Tú nos das la gracia, Señor, para llevarles el Evangelio también a ellos. Todo eso te lo pedimos y te lo rogamos, mi Dios bendito, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.